Cuando sientas que ya no sirves para nada, aún puedes ser santo. Palabras grandes del gran santo San Agustín que nos ayudan y nos motivan, joven, a seguir adelante, especialmente en aquellos momentos que ya has perdido la esperanza o que ya no sientes que hay remedio para tu vida. El día de hoy nos estaremos enfocando en este gran tema. Cada santo tiene un pasado y cada pecador un futuro. Quédate con nosotros en CTJ Podcast. Qué alegría tan grande tener otro episodio más de nuestro podcast. Y será qué placer poder compartir contigo y poder platicar sobre temas muy importantes. Así Tú es, nos Carlos. decías algo muy importante hoy en la introducción y es por eso que pues hablábamos un poco más de los temas, pero sin embargo, ¿cómo estás el día de hoy? Bendecida, agradecida y privilegiada de compartir este espacio contigo, también igual que todos los jóvenes que están en sintonía. Y definitivamente lo decíamos, ¿verdad? Al Ujú. principio que vamos a compartir temas muy importantes para nosotros los jóvenes y que confiamos y deseamos que sea de gran beneficio también para cada alma que está en sintonía. Sí, y es que es muy importante ver cómo esta frase muy, muy pequeña, pero nos dice Pero mucho, muy ¿no? poderosa. Exacto. Entonces, cada santo ha tenido un pasado, pero eso no ha sido impedimento para que la obra de Dios se haga muy eficiente y eficaz en la vida que los ha llevado en el camino de la santidad. Y obviamente uno se pregunta, ¿también yo puedo ser santo? ¿Yo también puedo llegar a la santidad que muchos hoy la iglesia los ha declarado santos y han tenido un día específico en el cual se le da gloria a Dios por cada una de sus vidas? Y sé que te has preguntado también, como me he preguntado muchas veces a mí, ¿cómo puedo llegar yo a ser santo ante un mundo que hoy está pasando muchas situaciones con diferentes contextos sociales, laborales, familiares, que a veces uno piensa que es difícil llegar a la santidad, pero sé que es un camino que nos ayuda a poder caminar, nos llega a poder pensar que Dios es tan grande, misericordioso, que Dios puede transformar aquellas cosas muy difíciles y llevarla hasta la santidad. Es que Sí. definitivamente es el llamado universal de cada uno de nosotros llegar a la santidad. Desde el momento que fuimos bautizados, ese llamado está en lo más profundo de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Como decías tú, en este mundo que nos afrentamos a tantas dificultades, a tantas ir contracorriente, pues a veces nos puede llegar el desánimo. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero a mí Ujú. frecuentemente me llega el desánimo, otra vez la regué, otra vez hice lo que dije que no iba a hacer. Y me recuerda el gran apóstol San Pablo, ¿verdad? Hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero, ¿verdad? Yo creo que es una constante lucha para cada alma, para cada uno de nosotros, pero creo que de manera especial para los jóvenes, ¿verdad? Especialmente aquellos jóvenes que van acercándose y que tal vez en un descuido regresan a lo mismo que el Señor nos ha rescatado, porque recordar que el pecado esclaviza y cuando nosotros nos descuidamos o llega a esa situación, recordar, como decía este gran santo también Ujú. San Agustín, cuando pienses que ya no sirves para nada, aún todavía puedes ser santo. Porque bien lo decía también otra frase que compartíamos, ¿verdad? Todo, no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Yo creo que una mentira que tenemos que descarar y desterrar así como es que el enemigo constantemente te está recordando, mira, hiciste esto, hiciste aquello, te portaste así y te quiere frenar. Pero más bien, ¿por qué no le recordamos nosotros al enemigo que tenemos un gran futuro? Porque Jesucristo ya venció la muerte. Jesucristo ya es Ujú. el rey y nos invita a que su reinado reine en nuestros corazones. Pero claro, es una lucha de todos los días. Definitivamente. Creo que mencionas muy puntos claves que hoy
Necesitamos de poder interiorizar y precisamente lo que decía San Pablo, que hacía las cosas que menos quería y las cosas buenas no dejamos. Y es que ese es el gran desafío que tenemos como seres humanos. Siempre estamos inclinados al pecado, pero también tenemos la gracia de Dios que puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. San Pablo también lo experimentaba y por esa misma experiencia él sentía que había algo en dentro de sí que no podía sobresalir y le preguntaba al Señor, pues quítame esta situación en mi vida, este aguijón en mi vida, porque obviamente no le permitía poder avanzar. Y sin embargo, el Señor le responde diciéndole, te basta mi gracia y mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Y en esa misma debilidad que uno pasa, porque en medio del pecado, en medio de las situaciones difíciles que uno pasa, cree que ya no hay Solución. esperanza, solución y que todo está perdido, que ya nada, ya te cometiste muchos errores y te sientes indigno, como lo Ujú. decías, te sientes indigno ante Dios que es todopoderoso. Y lo que hace el enemigo es muy sutil, porque empieza a decir, empieza a mostrarte las cosas así muy suculentas, agradables, buenas al principio. Porque yo creo que si una persona viera lo malo, lo feo, creo que nadie lo haría. Pero siempre el enemigo empieza con el placer de gustar, de hacer las cosas de la mejor. Y luego, cuando caes en el pecado o todo, y el enemigo siempre empieza a hablarte, conoce tu nombre, Ujú. pero te habla por tu pecado. Pero en cambio Dios conoce tu pecado y te habla por tu nombre. Y está precisamente plasmado, precisamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 27, dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y solo en Dios él encontrará al hombre la verdadera verdad que le da una libertad tan grande. Pero es un desafío diario, ¿no? Todos los jóvenes, en mi caso también, pues no ha sido así de una lucha porque uno falla, uno comete errores y es la misericordia de Dios que te abre al camino de su amor. Muchas veces en situaciones también yo me sentía indigno de muchas cosas que podía pasar en mi vida y eso también me llevaba a no querer confesarme, a no querer Ujú. llegar a la gracia de Dios y uno se sentía indigno. Pero es que, ¿cómo es posible que pasando todo eso, sigo cometiendo algo? Y ahí uno se da cuenta que el enemigo siempre hace eso. Te hace cometer el pecado, pero luego te quita la vergüenza para pecar Ujú. y luego te la devuelve para querer Ujú. regresar a los brazos de Dios. Pero es precisamente cuando Dios, que es en su omnipotencia, su misericordia, abre el camino para que todo aquel que sienta ese dolor tan grande, porque para que tú te confieses y te llegues a un arrepentimiento, como lo que han hecho muchos santos, tiene que dolerte el pecado cometido para que Dios obre en ti y te devuelva la dignidad de ser hijo de Él, que por el pecado te quita del amor de Dios. Definitivamente es una lucha y algo que por eso tenemos que tener muy presente como todos, ¿verdad? Pero saber que, ya lo dijiste tú, en el momento de pecar, el enemigo te quita la vergüenza, pero al regresar a estar ya sin, te devuelve la vergüenza que te stops you, te limita a, no, otra vez voy a confesar lo mismo, otra vez caí en lo mismo. Y ese es la estrategia del enemigo. Mira, otra vez caíste, otra vez no estás haciendo nada mejor y nos apunta y nos quiere quitar ese deseo de la reconciliación. Pero saber que en esos momentos es la misericordia, ya bien lo dijiste tú, es la misericordia del Señor que nos sigue llamando, nos sigue acercando, porque no solamente el enemigo te quiere hacer caer, pero te quiere arrebatar la gracia de vivir una vida sacramental. Recientemente yo tuve la bendición de irme a confesar y le comentaba al padre que hay ciertas situaciones que
me alejan, no me siento digna de acercarme a la comunión. Y él tan bellamente me decía, no permita, si no es pecado mortal, ¿verdad? Porque hay que tener también mucho cuidado con la escrupulosidad. Si no es pecado mortal, no permitas, no te alejes de la vida de gracia que Dios te quiere regalar. Porque, ejemplo, si hay un joven, es un ejemplo, si hay un joven que está luchando con la pereza o Ujú. contra la lujuria o contra la pornografía o lo que sea, o que roba cosas, y tú te alejas del sacramento y de la comunión, pues menos vas a tener fuerza. Menos vas a tener fuerza para luchar, para combatir. Y es exactamente lo que los santos nos enseñan, que ellos tenían pasados horrendos. San Agustín, por ejemplo, ¿verdad? Que venía de una vida lujuriosa, de una vida buscando placer en todo, de una vida llena de vicios. Yo me imagino cuántas veces no fue él tal vez atormentado por su pasado, y por eso tiene estas bellas frases. Si aún sientes, si piensas que no sirves para nada, aún puedes ser santo. Otra Ujú. frase que me encanta que dice, si tal y tal y tal fue santo, ¿por qué yo no? O sea, ese llamado a la santidad todos los tenemos. Y también otro gran santo, San Pablo, regreso con San Pablo, ¿verdad? Como él, siendo uno de el perseguidor más grande de la Iglesia Católica, aquel que fue testigo, estuvo presente en la muerte de tantos cristianos, ¿verdad? Él, siendo tremendo pecador, perseguidor de la Iglesia, ahora, después de su conversión, es ahora uno de los santos que ha llevado el Evangelio en tantos viajes. Y me encantan sus palabras que nos recuerda en la carta de San Pablo a los romanos, que nos dice en el capítulo 5, versículo 3 al 5. Es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos, porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba. Y una virtud así es fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona, porque al darnos al Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. O sea, qué belleza nos recuerda San Pablo, que Ujú. especialmente en esas dificultades, ¿verdad? Hay que gloriarnos, hay que darle la gloria al Señor, porque es precisamente esa tribulación que te va a llevar a una constancia. Esa constancia lleva a que la virtud sea probada, y la virtud probada lleva a una esperanza. Lo podemos conectar tal vez como con alguien que le gusta workout, Ujú. ¿verdad? Alguien que le gusta hacer mucho ejercicio. Si esa persona no se disciplina para ir al gimnasio, y le va a sufrir, se va a sacrificar, se va a levantar temprano, o el músculo va a llegar a un punto que el músculo le va a doler. Es que el músculo primero se necesita romper. Exacto. Si hablando de esa parte humana, ahora espiritualmente necesitamos de romper esas barreras, situaciones, para que crezcas en el amor de Él. Esos esquemas de pecado, por Mm. ejemplo, si la persona tiene dificultad con la pereza, pues que se esfuerce a levantarse temprano, que se esfuerce a ser más productivo o productiva. Pero va a requerir, me gustó esa palabra que usaste, es un romper la secuela del pecado, romper el esquema para que puedas esa virtud, o sea, lo opuesto de la pereza, que puede ser la diligencia, para que la diligencia sea aprobada, y va a exponerse, va a desarrollarse y desarrollarse, y con ello te va a producir la virtud probada, y esa virtud te va a llevar a la esperanza. Que si puedes salir victorioso en eso, puedes salir victorioso en lo que te propongas. Y podemos pensarlo en tantas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el pecado, ¿cómo se vence el pecado de la impureza?
con la castidad, Ujú, cómo se vence el pecado de la envidia con la amabilidad. O sea, ujú. la iglesia es tan sabia que nos da los dones para poder superar esos vicios. Sí, definitivo. Hay muchas situaciones que podemos hacer y necesitamos del ingrediente muy, muy importante, el reconocer que uno es pecador, porque ahí inicia todo. Exacto. Debe haber un punto de partida. Te comentaba hace rato, si no te duele lo que estás haciendo, no te lleva a un cambio. No te lleva Y a una contrición perfecta. correctamente. Entonces, si vemos un poco la vida de San Agustín que me comentabas, San Pablo, por ejemplo, San Pablo tuvo que hacer, él iba a Damasco en búsqueda de cristianos. Y no era para hacer una amistad con ellos, no era porque tenía una amabilidad de conocerlo, era porque quería apresarlos o inclusive hasta matarlos. Pero en el camino, él, en búsqueda de aquellos cristianos, se topa con Jesús y lo tumba. Precisamente no, Lo toma. lo tumba. No dice ahí en la Sagrada Escritura que ¿De fuera qué? un caballo o Sí. algo. Lo que dice es que lo tumbó. ¿De qué manera? No sabemos precisamente, pero de la manera que podemos ver que lo tumba del orgullo, de la vanidad y de toda De la soberbia. la soberbia, y cómo él, estando en esa situación, queda ciego, ¿ya? Queda Ujú. ciego en el punto donde se da cuenta solo la gracia de Dios podía devolverle la vista. Y puede pasar que muchas veces estamos tan cegados en el pecado, en las situaciones, que no vemos la grandeza de Dios. Y tuvo que haber una intervención de una sanación precisamente de otro apóstol para poder recobrar la vista. Y en ese lapso de tiempo que él estuvo de ser tumbado, poder no ver, tuvo que haber pensado, reflexionado cómo es que su vida, él conociendo las escrituras, porque él que era conocedor también de las Sagradas Escrituras, pero veía desde otro ángulo. Pero cuando conoce y empieza a escuchar de Dios a través de los apóstoles y todo, emprende el camino de un conocimiento, de una y entrar en su interior y descubrir de las maravillas que Dios estaba haciendo en su vida y se convierte en un gran apóstol que no solo es transformado por su vida, sino que también lleva este conocimiento a otras personas. Y precisamente al descubrir todas esas cosas grandes que Dios había hecho, él empieza a ir en diferentes lugares para llevar la buena noticia. Precisamente has compartido hace rato con respecto a, a los romanos. Claro, fue a Roma y compartiendo él, empieza a hablarnos de una nueva vida. Y él dice, transformaos, dice, dejen los criterios del Ujú. mundo, renueven su interior, ajá, y vean lo que es grato, lo que es bueno y agradable para Dios. Necesitamos entonces, lo importante es salir de todas esas situaciones que el mundo nos está ofreciendo. Y la iglesia no tenemos el don hermoso y maravilloso de la reconciliación, ¿no? Sí. Sacramento de la reconciliación que nos permite la gracia. Y aquí una cosa importante, lo que dijo el Papa Francisco con respecto a la misericordia. En el año de la misericordia, él dice que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado y nadie le puede poner fin al amor de Dios que perdona. Abriéndose a ese perdón, Él nos restaura, nos cambia, nos purifica y ahí nosotros vamos en el camino del amor de Dios. Pero es una lucha. Yo sé que, Isela, esto de buscar a Dios no es tan fácil y más de alguno se hace la pregunta, pero es que no es tan sencillo de todo esto. Pero nadie dijo que era fácil, ajá, nadie dijo que era sencillo. Basta que nosotros podamos entonces poder interiorizar un poquito más y poder decirle al Señor, aquí estoy, no Exacto. soy perfecto, pero Ujú. ayúdame a mejorar y a ser un instrumento de tu paz, como lo decía San Francisco de Asís. Y dejarnos tocar, ¿verdad? Porque Mm, vemos la misericordia del Señor derramada en la vida de San Pablo por medio de la actuación y de la obediencia de Ananías. Ananías tenía un poco de mm, temor cuando Dios le mandó, con Saulo. Y él le dice, pues Señor, ¿sabes quién es Saulo? O sea, está persiguiendo, tenía un poquito de miedo, pero sin embargo, Ananías obedeció y le dice, hermano,
he sido enviado para que recobres la vista, precisamente esa vista que el pecado nos ciega, ¿verdad? Y que con ese ejemplo de Ananías, Carlos, cada uno de nosotros está llamado a ser esos Bueno. instrumentos de misericordia, pero antes de darle, poder Ujú. recibir la misericordia del Señor derramada en nuestros corazones por medio de su presencia, de manera particular en la Santa Eucaristía y antes de recibirle en el sacramento de la Santa Confesión. Por eso, jóvenes, ¿no verdad? No nos cansamos Sí, de definitivo. invitar, especialmente esos momentos de duda, de dolor, de ceguera, que no nos cansemos de ir al sacramento de la confesión para recibir las misericordias del Señor y convertirnos en embajadores de la reconciliación, Así el es. mensaje central que nuestro Señor nos ha traído a cada uno de nosotros. Pero con ello, ¿qué les parece si nos vamos con nuestras amigas en Guadalajara, México? Vamos con María José y Marielos con este tema, perseverancia en la fe. Hola, saludos a nuestros compañeros de Los Ángeles. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, México. Mi nombre es María José y estoy aquí con mi compañera Marielos. ¿Cómo estás, Marielos? Muy bien, Majo. Un gusto saludarte y compartir los micrófonos contigo. Un fuerte abrazo y saludos a todos los que nos ven desde su casita. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy especial porque vamos a hablar de la perseverancia en la fe. ¿Qué quiere decir esto, Marielos? Primero, creo que lo más principal es definir qué es la fe. La fe es creer en alguien. Muchos dicen creer en algo y sí, pero creer en alguien, en quien creemos, en Dios. ¿Y quién es Dios? El creador de todo el universo, tu creador y el mío. Y la perseverancia es mantenerse fiel y firme en la decisión que has tomado de seguir ese alguien. Claro que sí, y como vemos, la perseverancia nos lleva más allá en cuanto a querer llegar a una meta. En este caso, la meta es el cielo y nosotros somos ahora santos en potencia. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para llegar a la meta? Ponemos el ejemplo de un maratón, ¿no? El maratón que tiene 42 kilómetros y vas kilómetro tras kilómetro corriendo, tienes un bache, tienes una persona, te tropiezas, te levantas, Sí. hay personas que están echando porras y letreros que dicen falta un kilómetro, falta otro kilómetro y una persona que te pasa un agua y entonces pues así es la llegada al cielo. Vamos a tener baches, vamos a tener enemigos, vamos a tener amigos, personas que nos van a estar echando porras, personas que nos van a estar guiando, también unos coaches, ¿no? Que Sí. vienen siendo sacerdotes, que están ahí al lado de nosotros, pero sobre todo el seguir adelante, o sea, es una disciplina. Una disciplina y sobre todo mantenerte firme, como ya lo decíamos, que cuesta, porque así como a los santos les ha costado enfermedades, dificultades en su entorno, incluso en la misma familia que tienen a tener conflictos y también, como ya lo hemos mencionado, el conflicto espiritual que podemos llegar a tener, de que es difícil irnos poliendo en el día a día para irnos transformando y perseverar, porque es difícil que nos estén ahí Sí. puliendo todos los días, entonces, pero mantenernos y confiar en que Dios lo que está haciendo es todo para su gloria y para nuestro bien. Y pues los animamos a todos, queridos amigos y familia, a luchar, perseverar cada día, que es difícil, lo es. Es muy difícil perseverar ante las dificultades que siempre las vemos, que son muy evidentes, pero el Señor da la gracia y la fuerza para seguir adelante, ¿verdad, Majo? Los invitamos a perseverar en la fe, pedir el don de la fe también a Dios, pedir la intercesión de los santos para que ellos nos ayuden a llegar al cielo. Y bueno, con eso terminamos nuestro programa. Síganos por favor en nuestras redes sociales @CDJESNE. Escríbanos mensajitos, qué otro tema les gustaría y están interesados en aprender. Y bueno, los dejamos a que continúen aquí en el programa desde Los Ángeles. Un saludo.
Gracias a María José y a Marielos que nos compartían con respecto a la perseverancia en la fe. Y es que es algo importante, Isela, ver cómo me encanta lo que dijo María José con respecto que somos santos en potencia. ¿Por qué? Porque creo que en la medida que uno va descubriendo la santidad hermosa que Dios nos ha permitido, uno va caminando, va luchando, y uno por eso es un santo en potencia, porque en la medida que se va purificando y va dejándose mover por el amor de Dios, Dios puede transformar su vida. Definitivamente también me encanta lo que nos comentó Marielos, ¿verdad? La necesidad de la purificación para llegar a una auténtica santificación. Y por ello Ujú, también recordar lo que nos compartían, que los santos, veas que nunca lo había visto así. Yo digo, ujú. los santos son mis amigos, compañeros, pero también los santos son nuestros coaches, ¿verdad? Así Que es. nos van entrenando de que sí se puede. Y pues vamos a ir ahorita preparándonos para irnos a unos mensajes y al regresar vamos a ir comentando sobre más de estos santos que nos ayudan a perseverar en el don de la fe. Pues con ello vamos a estos breves mensajes y regresamos con más aquí en CDJ Podcast. Mi nombre es Misael Valenzuela, vengo de Fresno, California, soy coordinador del grupo de jóvenes de recolección en Fresno, California. Hoy vine a CDA. Es algo muy bonito, la verdad, cuando entré tenía ganas de llorar, era algo muy bonito. Para los jóvenes que tal vez nunca han vivido este encuentro con Dios, se lo recomiendo mucho. Es algo que no se puede explicar, tienen que venir a vivirlo. Yo empecé mi caminar con Dios hace 2 años y la verdad es, lo que sentí hoy era lo que sentí hace 2 años. Algo muy bonito para los jóvenes. Y sé que ahora, jóvenes de nuestra edad, como de 18 a 20, somos tentados por el mundo, por las fiestas, las drogas, el alcohol. Pero, hermanos, si caminas con Dios, no va a ser fácil, pero lo que recibes de eso es algo muy bonito. Confía en Dios, porque sabemos que con Él todo es posible. Gisela, ha sido un tema muy hermoso con respecto a poder interiorizar un poquito más sobre la santidad. Y creo que tanto Marielos y como María José que nos estaban hablando de la importancia de la perseverancia. Para todo ello, de lo que hemos estado hablando, sí necesitamos ser constantes, perseverantes, porque una cosa es que vamos teniendo día tras día es que cada día necesitamos seguir renovándonos. Cada mañana, cada noche necesitamos poder tener un tiempo para poder reflexionar, para poder interiorizar un poquito más, hacer una introspección en nuestra vida para realmente identificar cuáles son esas cosas que realmente nos están impidiendo llegar a la santidad. Porque Dios nos ha dado ya este camino y nos ha regalado. Yo puedo decir que los sacramentos son regalos de Dios porque son caminos de santidad. Y es que nuestra Madre Iglesia es madre y maestra y nos llega a poder interiorizar más sobre nuestra vida de fe y que saber que es posible ser santo. Nada es imposible para Dios, todo es posible para el que cree. Y estamos aquí hablando de esto porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y si alguien lo cree de esa manera, si alguien crea que no puede llegar santo, es que se está limitando. Pero abrirse más al amor de Dios, y en la medida que uno se va abriendo, va dejándose mover por el amor de Dios y va descubriendo las maravillas de ser perdonado, de ser renovado, de ser restaurado y volverse una criatura de Dios, porque la dignidad de cada hijo de Dios es tan hermosa. El pecado te quita la dignidad y la gracia de Dios te la devuelve. Así es, Ujú. te la devuelve para hacernos recordar, como dice la palabra del Señor, que en Él lo dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero Dios que nos ha amado nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Nos hace salir victoriosos
de todas estas pruebas. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Qué alegría saber que cuando conocemos la palabra del Señor es lo que nos da la esperanza para continuar. Lo decíamos en los segmentos anteriores, ¿verdad? El enemigo quiere sembrar en nuestro corazón desconfianza. La desconfianza nos lleva a la desobediencia, a lo que Dios nos pide. Pero cuando uno confía en el Señor, eso te lleva a la obediencia, y a la obediencia de confiar en las promesas del Señor. Porque, Carlos, esto me encanta. Dios promete y Dios Lo- cumple. Si el Señor nos ha llamado, Él no va a dejar incompleta su obra. Hay un salmo que me encanta que dice: Señor, no abandones la obra de tus manos, y sabernos confiados, con alegría, con convicción, que estamos en las manos del Señor. Y esta convicción ahora nos lleva a la acción, ¿verdad? Hemos recibido el mensaje y no nos lo podemos quedar y pues sí, se queda allí. No, la convicción debe llevarnos a la acción. Entonces, ahora que hemos aprendido de que no hay santos sin un pasado, y hemos aprendido poquito, un poquitito de la grandeza de esos santos, ahora nos toca a nosotros tener esa convicción y aplicarlo a nuestra vida. A mí me gustaría compartir 3 puntos claves, ¿verdad? Ujú. Primero, acercarnos más y más a la vida sacramental. Segundo, amar la palabra de Dios, que es guía, es luz para nuestro sendero. Y tercero, adoptar a santos que nos acompañen en este caminar. Personalmente les decía antes de irnos los mensajes que una de mis santas favoritas, ya saben, yo creo que ya saben todos quién es, Santa Teresita. Santa Teresita de Niño Jesús nos dice, me anima a mí con esas palabras: en lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Qué palabras tan más bellas, que me llenan mucho de emoción, de alegría y de esperanza, de que Santa Teresita, siendo patrona, ¿verdad?, de todos los misioneros, que murió tan joven a los 24 años, que nunca salió del convento, ella tenía esta convicción que si Dios está inspirando algo en tu corazón, Él no va a poner algo allí que Él no pueda realizar. Ujú. Entonces, ¿por qué le voy a dar cabida al desánimo, a la pereza o a todo aquello que me quiere quitar la esperanza de ser santa o santo? No, sino más bien, en vez de desanimarme, confiar en la pequeñez que Dios me ha regalado, En la y que en esa providencia. pequeñez Él puede hacer brotar un gran santo, santo para ti, santa para mí. Sí, 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 me encanta que traigas esto a la luz porque definitivamente los santos nos muestran el inmenso amor que tienen, pero lo que han hecho, todo lo que han hecho es que realmente se han dejado abandonar, o sea, en el abandono totalmente en Dios, y se han dejado guiar por el Dios. Y obviamente en el camino uno va descubriendo la grandeza, precisamente con respecto a la perseverancia, la constancia, a saber que todo es posible. Precisamente el mismo santo que hablábamos, San Agustín, él decía algo muy importante con respecto a la constancia, la perseverancia, saber que aún en medio de todo uno sé que sí es posible. Él decía, mientras haya ganas de luchar, hay esperanzas para vencer. Y luego nos dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va dejándose mover por Dios y mover por la gracia de Dios, que nos has dado claves importantes con respecto a poder llevar una vida sacramental, una vida en contacto con la palabra de Dios, una vida de oración que necesitamos. ¿Cómo podemos ser perseverantes? Que tenemos que tener siempre una unión con Dios, y lo podemos hacer a través de la oración. Y precisamente en la oración dice el Catecismo de la Iglesia que hay 3 tipos de oraciones que podemos hacer. La oración verbal, aquella que compartimos al Señor y decirle, Señor,
este es lo que soy y te pido perdón, ya sea de agradecimiento, perdón y de entrega. Luego está la oración de contemplación, donde estar ante Jesús sacramentado en su presencia, sin decir absolutamente nada, simplemente contemplando la maravilla que Dios nos tiene y ver ahí a Él, contemplarlo, también recibimos esa gracia que proviene de Él. Y otro que es la oración de meditación, es saber y pedirle al Señor que nos vaya mostrando realmente cuáles son los deseos que Él tiene para nosotros. Y precisamente nosotros siempre estamos más acostumbrados a pedirle al Señor, pero muchas veces necesitamos de saber escuchar la voz de Dios que nos va hablando en el corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Como decía, no soy perfecto, soy pecador, como lo decía San Pedro. San Pedro vio toda la maravilla que Dios había hecho con respecto a la multiplicación con respecto a eso de la pesca milagrosa. Y se pone de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Ujú. Pero ¿qué le dijo Jesús? De hoy en adelante serás pescador de hombre. O sea, quiere decir que el pecado no te limita, siempre y cuando vuelves a los brazos del Maestro, a los brazos de Dios. El pecado no limita. Lo que nosotros nos limitamos es en la medida que no nos acercamos a Dios, porque cuando no nos acercamos, ahí nos estamos limitando. Y me encanta lo que compartes, Carlos, porque si conectamos, ¿verdad? Acabamos de hablar ahorita de San Pedro, lo has dicho tú, y hace ratito de San Pablo. Ujú. San Pedro y San Pablo, las dos columnas de nuestra Iglesia Católica, que lo celebramos junio 29, si no Así me es. equivoco, ¿verdad? Que es también tu cumpleaños, ¿verdad? Qué dicha que hayas nacido en ese día recordando a estos dos grandes santos. San Pedro, que es el sucesor 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 de Jesús. de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, y San Pablo, ¿verdad? Estos grandes hombres que a pesar de su pequeñez, a pesar de su pasado, imagínate San Pedro, ¿cuántas veces negó al Señor? 3 veces. Igualmente cuando nosotros le negamos por el pecado, por cualquier cosa que dejamos que se interponga en nuestra relación con Él. Pero Él nos dice, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Isela, ¿me amas? Carlos, ¿me amas? Y nuestra respuesta hacia Él es, sí, Señor, yo te amo y tú lo sabes todo. ¿Y qué es lo que el Señor nos responde? Cuida a mis ovejitas, cuida los ministerios que yo te he dotado, que yo te he Ujú. donado, que yo te he confiado. Vemos, como lo dijiste tú bien claramente, nada limita el poder de Dios. Solamente nosotros somos lo que we get in the way. You know, we're the ones that get in the way. Pero con esa sabiduría de decirle, Señor, no permitas que yo mismo sea quien me interponga en tus planes celestiales, ¿verdad? Y hace ratito también hablabas de la fuerza del corazón. Santa Teresita también nos recuerda con esta bella frase. La santidad consiste en la disposición del corazón. La santidad consiste en la disposición del corazón. Palabras de mi mejor amiga del cielo, Santa Teresita, ¿verdad? Que si uno dispone el corazón con toda humildad, porque la humildad es clave para poder llegar a la santidad con verdadero arrepentimiento, y uno abre el corazón, ¿qué no puede hacer el Señor con un corazón dócil, atento y dispuesto a hacer su santa voluntad? Porque también lo dice la palabra del Señor en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Qué dicha, qué alegría para el corazón saber que lo único que Dios desea es nuestra propia santificación, que nos va a llevar a una auténtica conversión y por ende a una verdadera santificación. Y precisamente una de las cosas muy importantes que aquí dentro del apostolado se recalcamos mucho con respecto a esos 5 aspectos muy importantes.
el encuentro con el Señor, que todos los santos han tenido un encuentro con Él. El encuentro los ha llevado a una verdadera conversión, porque para que tú seas un discípulo de Dios y que lo busques y llegues, primero tiene una conversión, un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de acción. Que todo lo que tú pienses vaya de acuerdo a lo que hablas y lo que tú hablas vaya de acuerdo a tus acciones. Entonces, por eso es un cambio, es una conversión, un metanoia. Precisamente el hermano Noel siempre habla del metanoia porque es un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de vida que lo lleva realmente a un encuentro con el Señor y de luego poder ser discípulo del Señor, conocer más del amor de Dios y que te impulsa a conocer su verdad. Y me ha encantado este libro, se los voy compartiendo, que es La Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales, que conocíamos como Filotea. Él escribe a su amiga Filotea, que me encanta mucho de lo que él va diciendo, y le dice: oh Filotea, puesto que quieres emprender la vida devota, es necesario no solo que dejes el pecado, sino que purifiques enteramente tu corazón. Y esa misma purificación del corazón que vamos nosotros aprendiendo y conociendo, porque también si vemos un poquito de las Sagradas Escrituras, vamos al profeta Ezequiel, que él precisamente es el Espíritu de Dios que nos ayuda a poder hacer un cambio de vida. Y le pedimos para que se derrame esa gracia, el Espíritu Santo que es fuente de santidad. Es el que nos ayuda a poder purificarnos, santificarnos. Y él decía que cambia este corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Por qué? Porque cuando un corazón está duro, muy duro, no deja primero ser amado, no puede amar y tampoco se abre a la gracia de Dios. Y por esa misma razón que necesitamos un corazón renovado, un corazón de carne, porque cuando tenemos esta gracia de Dios, podemos nosotros santificarnos, purificarnos. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, más de alguien que nos está viendo y dice: oye, Carlos, pero eso de tener un cambio de corazón y todo, no es tan sencillo. Pues no, por eso requerimos de la fuerza del Espíritu Santo. También necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo pedir con mucho amor. Yo me quedo muchas veces cuando vengo manejando en el carro, yo me quedo, en la medida que vengo manejando, le digo: Espíritu Santo, ilumíname, porque yo no puedo sin tu guía, no puedo caminar sin tu amor. Y por eso ven, derrame en mí tu sabiduría para saber realmente qué puedo hacer. Y le pido tres cosas que me gusta pedirle. Uno, sabiduría, porque le digo, cada acción que haga, cada decisión que tome, que sea acorde a la voluntad de Dios, que me vaya inspirando, que me lleve a la santificación de mi alma. Y que eso es lo primordial. Luego le pido dos, fortaleza. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos que no va a ser fácil. El pecado, las dificultades, los problemas, las situaciones adversas que vamos enfrentando en la vida, necesitamos la fortaleza, la fuerza de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos ser luz en medio de todo. Tercero, una de las virtudes que nos mencionabas es la humildad. Pedir la humildad, porque no es fácil reconocer ser pecador. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, yo mismo he pensado, digo, al cabo que todos lo hacen, yo también, ¿por qué no lo hago? Si al cabo la mayoría lo hace y lo hacen ellos, lo hace fulano, lo hace mengano, ¿por qué yo no? Entonces yo pienso, si los otros lo hacen, pues también lo voy a hacer. Pero eso es una mentira tan grande. Y por eso necesitamos pedirle al Señor que nos conceda humildad de reconocer que fallamos. Pedir perdón, de veras que a veces no es sencillo pedir perdón. Perdonar también, que es otro muy indispensable en nuestra vida para seguir purificando nuestras almas. Y precisamente vamos en este camino, es un camino de espiritualidad. Y el camino de espiritualidad no quiere decir que ya porque empezaste tu vida, ya porque ya todo es perfecto. No, es un camino diario, es un camino que vas recorriendo día tras día, vas conociéndote un poquito más, viendo las dificultades, las situaciones, las debilidades. Y luego también nos enfocamos en dos cosas. Yo no sé si te ha pasado muchas veces, nos enfocamos en dos cosas. Solo ver la debilidad que tenemos
y no ver la fortaleza que sí tenemos. Entonces, decía alguien, que enfoquemos en la fortaleza para que las debilidades sean mucho menos y la fortaleza sea los que nos ayuda a impulsar a crecer cada día. Me encanta lo que compartes porque una humildad para reconocer la debilidad y segundo, pedir esa fortaleza. Ujú. No enfocarnos, porque yo soy guilty, Ujú. a veces yo me enfoco mucho en la debilidad, en el error que hice, en el pecado, ¿verdad? Y no me enfoco en el potencial que Dios me está permitiendo a través de esa oportunidad. Porque sí, el fracaso, el pecado a nadie le gusta, ¿verdad? Pero es una oportunidad que el Señor nos da en su infinita bondad para poder salir de ello y así convertirnos en mensajeros de esa paz, en mensajeros de esa esperanza, de saber, oye, yo tenía ese mismo problema, pero mira, el Señor me rescató de aquí y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Ser esos testigos de la verdad. Por eso we encourage, a motivarnos a los jóvenes que también ellos estén dispuestos a compartir estas historias que nos han sucedido, porque a veces uno piensa, ¿te quieres quedar con eso? Porque tal vez tienes vergüenza, pero si supiéramos lo que Dios puede hacer a través de tu testimonio, porque una vez más estamos compartiendo el testimonio para darle la gloria y la honra al Señor, que si Él lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer con todo. todos y con el corazón dispuesto, ¿verdad? Y es la palabra de Dios que nos te va- sigue motivando, lo dice la carta de San Pablo a los Romanos una vez más, capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que ha hecho habitar en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, O Señor. sea, qué riqueza saber que el Espíritu Santo que habitó en Jesucristo, que lo resucitó, es el mismo, Carlos, que por el don del bautismo está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros y tiene el poder de resucitarnos de la muerte espiritual y darnos nueva vida en una vida de gracia, de bondad y de misericordia, Y esa- todo en Cristo Jesús. Y esa misma gracia y vida es la que vamos descubriendo cada día y cada momento. ¿Qué te parece si vamos a ir a unos mensajes importantes y regresamos más aquí en CDJ Podcast? Soy la hermana Adriana Ramírez, soy parte de la comunidad de misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Actualmente estoy en la comunidad de Santa Ana, California. Pues esta experiencia del CDJ ha marcado mucho mi vida desde niña, ya que después de la conversión de mis padres, constantemente veíamos el canal de ESNE, El Sembrador, y es algo que yo recuerdo con mucha alegría y con mucho sentimiento. Recuerdo que yo siempre le decía a mi mamá que algún día yo quería estar ahí en uno de esos congresos para darle gloria a Dios, y actualmente pues puedo decir que hace 3 años que estoy aquí dándole gloria a Dios a través de este congreso. En sí, verlo por televisión es una cosa, pero vivirlo es una experiencia única por la cual estoy muy agradecida a Dios, y pues invito a que todos se den la oportunidad de vivir y de palpar el amor de Dios en su plenitud. Dios los bendiga. Carlos,
qué alegría que el Señor nos ha permitido compartir este gran tema y recordarle a todos nuestros jóvenes y empezando con nosotros mismos que Todavía no, somos jóvenes, ¿eh? claro, que no importa nuestro pasado, ¿verdad? Que el Señor tiene planes de prosperidad y el llamado universal para cada uno de nosotros es la santidad. El pasado no te define. El pasado no define lo que ha sucedido en tu vida. Define lo que hoy en adelante empiezas a construir, a trabajar. Porque si los santos hubieran enfocado en el pasado que pasaron y cometieron, pues no hubieran llegado a la santidad. Se abrieron el corazón a Dios, dejaron mover por Dios y llegaron a la santidad anhelada que todos estamos llamados, que todos estamos invitados a poder, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, sean santos como yo soy santo. Y es por medio de la perseverancia. Y la perseverancia y la constancia es amarga, no es fácil. Los santos tuvieron que pruebas difíciles, tuvieron que muchos ser martirizados, murieron, dieron su vida por Dios. Pero al final los frutos son dulces. Los frutos de la santidad es eterna, agradable. Y por eso Dios nos permite los caminos de santidad. Dios nos permite purificarnos y para poder lograr. Y es que San Juan Bosco decía que no hay jóvenes, no hay jóvenes malos. Solo hay jóvenes que no saben que Dios los ama. Que Dios los ama y que en ese amor, Carlos, el Señor nos invita a ser barro, como barro dócil en sus manos para dejarnos moldear, para dejarnos transformar, para dejarnos renovar y tenerlo muy en claro que si ese barro al alfarero que es Dios no le gusta, pues Él lo va a tomar, lo va a quebrar, pero para hacer una nueva creación. Por eso a ti, joven, yo te invito que no importando la situación que tú estés pasando en el momento del día de hoy, si tu pasado viene a recordarte de lo que hiciste, recuérdale tú del futuro que te espera en Cristo Jesús. Si tal vez te sientes desanimado, tal vez ni sientes ganas de buscar un grupo de jóvenes porque no te sientes digno de entrar a una iglesia, el día de hoy yo te digo que la sangre poderosa de Cristo te hace digno en su amor y que Él te llama porque hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 100 que no se arrepientan. Así que, joven, no importando la situación que estés pasando, el Señor te llama a ti por tu nombre, a que te presentes a Él, a que vayas a recibir de su amor y de su misericordia, porque Él te recibe y te espera con los brazos abiertos en el sacramento de la confesión. Qué alegría tener esto presente, Carlos, y saber que el Señor siempre nos espera para abrazarnos, para renovarnos, para perdonarnos y para purificarnos en su preciosa sangre, que es Él quien nos da la verdadera libertad. Es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande y por eso el Señor de la Divina Misericordia le dijo a Santa Faustina que Él antes de venir como un juez justo, primero viene como el Rey de la Misericordia. Viene como este Rey que abraza a todos. Y si vemos algo con respecto al hijo pródigo, un prototipo que podemos ver, es que el padre que lo estaba esperando a este hijo que se había derrochado todo, pero cuando él se estaba acercando, el padre ve y corre y lo abraza, porque se enfocan más en la misericordia y en el amor de Dios. Así que cada uno que se vaya dejándose moldear por Dios, el Padre, que es misericordioso, siempre nos espera con unos brazos abiertos, que nos devuelve la dignidad de ser hijos de Dios, nos cambia estos vestimentas del pecado, nos reviste con una nueva dignidad y por eso el Padre amoroso, el Padre le regala de nuevo, le pone un anillo porque le devuelve esa dignidad de ser hijo de Dios. Por eso es importante que cada uno que vamos al confesionario, el Señor nos pone ese anillo de volver la dignidad de ser sus hijos, amados, queridos, respetados. Y es por eso, yo me quedo con todo eso de que Dios está misericordioso con nosotros. ¿Y qué te parece si oramos pidiéndole la gracia del Señor y con el Espíritu Santo?
Claro que sí, nos unimos en oración como la familia que somos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y misericordia, humildemente, Señor Jesús, nos postramos ante tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra pequeñez, reconociendo las cuantas veces te hemos fallado, que te hemos traicionado, Señor Jesús. Te pedimos perdón en nombre de tantos jóvenes también. Pero con ellos, Señor Jesús, abrazamos la esperanza de sabernos amados por ti, que saber que nuestro pasado no nos define, sino que tu misericordia nos espera en el sacramento de la confesión. Te pedimos por todos los jóvenes del mundo, especialmente por aquellos que se sienten desanimados, que se sienten desalentados, que sienten que ya no tienen remedio, Señor Jesucristo. Te pedimos que con la fuerza de tu Santo Espíritu ilumines sus mentes, pongas en fuego sus corazones para que sientan el calor de tu amor divino, sientan tu perdón y sientan ese deseo de buscarte, de acercarse a los sacramentos y también a los grupos de jóvenes para ayudarles a perseverar en este caminar de la fe. Todo esto, Señor Jesucristo, te lo pedimos por la poderosa sangre de Jesucristo nuestro Redentor. Tú, Jesús, que tienes el poder para sanarnos y para liberarnos. Y te lo pedimos también por intercesión de nuestra Madre Santísima, orando y ofreciéndole una hermosa rosa, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro y San Pablo, Ruega por nosotros. todos los santos del cielo, Rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso. Pues con esta confianza le damos la gloria al Señor por habernos recordado que el pasado no nos define, sino ese futuro de esperanza, de promesas que Él nos ofrece, y recordarle a nuestros jóvenes, Carlos, ¿verdad? Una frase de uno de tus santos favoritos, ¿verdad? San Juan Bosco: la santidad consiste en siempre estar alegres, en esa alegría que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros con esa promesa de salvación. Así que muchas gracias por poder compartir. Invitamos a todos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que es CDJ Esne, también en nuestras plataformas de Facebook, Instagram. Dejen los comentarios y comparten todo lo que realmente quieren y les gustaría conocer. Así que gracias por ser parte, y pues esto ha sido su programa de CDJ Podcast.